Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Buenas tardes a quienes se acaban de conectar, pero como esto es internacional tenemos que decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, o lo que fuere de donde están. Ernesto Arias, gracias por estar con esta informal charla. Ernesto no solo es de nuestros seguidores, sino además es la única persona de las que yo conozco que ve las entrevistas grabadas, porque nunca le coincide el horario, y me dice, no, he visto al otro día, me puse el podcast y tal, así que me encanta. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Antes de entrar en lo que quiero que entremos, tú eres asturiano y te formaste en Asturias. Sí. Y después, hazme un breve resumen de cómo llegaste a donde a ser tú mismo como actor. Quiero decir, te formaste ahí, viniste a Madrid, Sí. estuviste en la Abadía, pero Sí. ¿cómo te fuiste convirtiendo en el Ernesto Arias que... Bueno, hay que remontarse a Asturias. Mi familia es de una zona de Asturias de Cangas de Narcea, pero cuando éramos muy pequeños nos trasladamos a Lugones. Lugones está al lado de Oviedo. Y entonces ahí, cuando tenía, yo creo que era 6, 7 años, vi una función de teatro en la Casa de la Cultura de Lugones, hecha por gente joven del instituto, ¿no? Gente que yo conocía del pueblo, yo qué sé, por la calle, por ir a misa, Pero que eran gente del pueblo, no eran actores, el no. panadero y el hijo de era gente joven del instituto, Ah. mientras yo iba al colegio. Entonces yo asistía a esa función que se titulaba En la calle y hacían gospel, el musical gospel, y una función de teatro asturiano. Y me quedé fascinado ver a gente que yo conocía Claro. de normal y verles absolutamente transformados en el escenario, ¿no? Pero espera un momento, ¿y por qué fuiste? Quiero decir, ¿te gustaba ir al teatro? ¿Habías visto otras obras? ¿Fue además tu primera obra? Yo tenía como 6 o 7 años y estaba la Casa de la Cultura. Yo vivía enfrente de la Casa de la Cultura. Ahora se llaman centros culturales, en aquella época era la Casa de la Cultura, de Lugones. Y vi el cartel, una función y tal, y fui a verla. Y entonces me quedé absolutamente fascinado. Y entonces dije, yo quiero hacer eso. Sí, o sea, con 6 años. Con 6 años, sí. Y entonces, en el momento en que... ¿Cómo fue la cosa? Luego en el colegio pidieron voluntarios para una obra de teatro y yo me apunté a ese voluntario. Y luego en la Casa de la Cultura de Lugones también pidieron voluntarios para formar parte del grupo y me apunté. Entonces la primera obra que hice fue como a los 7 años. Ajá. Y ahí empezó mi relación... ¿Y qué era, perdona? ¿Te acuerdas? Sí, hice El fulgor y muerte de Joaquín Murieta, que es una cantata de estas sudamericanas, y yo hacía de Murieta niño. Yo era Murieta niño. Y luego también la cantata de Santa María de Iquique, Ajá. que se hizo ahí en Lugones, en un prado que ahí se hizo un escenario muy grande y tal. Y a raíz de ahí ya me quedé en el grupo de teatro de la Casa de la Cultura, con un hombre que se llama Chus Pérez, con el que durante toda mi infancia y juventud fui haciendo teatro. Y entonces recuerdo una conversación que tuve con él ya mayor, ya tenía como 13, 14 años, y le dije que yo quería ser actor. Y entonces me dijo, pues mira, en Gijón hay un proyecto de abrir una escuela de teatro, así no te tienes que ir a Madrid. Ahí ya tenías 14. Sí, yo ya estaba ahí con el veneno del teatro. Y nada, cuando acabé mis estudios de FP, yo estudié FP, o sea, no, en aquella época era FP y BUP, ¿no? Sí. Y entonces estudié FP, me apunté a la escuela de teatro, me cogieron y entonces hice teatro en la escuela allí en Gijón. ¿Y tus padres se quejaban? No, siempre recibí mucho apoyo de mis padres. No, que tenías que tener una carrera, que hicieras la universidad, no. No, Qué suerte. Sí, la verdad que en ese sentido, de las cosas más afortunadas que le tienen que pasar a las personas es que la familia sea buena, y la mía es cojonuda. Sí, siempre he tenido mucho apoyo por parte de mis padres. Es verdad que mi padre me decía, tengo un oficio y tal, y es por eso lo que también hice FP. Yo soy electricista. Ajá. Tengo título de electricista. Lo que pasa es que nunca ejercí y lo dejé. Y entonces, a la vez que estaba en la escuela de teatro de Gijón, hacía teatro en Lugones con Chus Pérez. El grupo de la Casa de la Cultura se transformó en un grupo un poco semiprofesional que se llama Trasgos Teatro,
y ahí pues hacía teatro, siempre estuvo presente desde los 6 años. Qué bueno. Y esto, lo que viste con el gospel Sí. que seguramente no me puedes explicar, ¿qué fue lo que te dijo yo quiero hacer eso? Pero son como que, digo yo, porque son emociones, son sensaciones, son tal, cosas que inexplicables. Pero tienes la idea, la emoción, no sé, que alguna vez hiciste eso a lo largo de tu carrera, conseguiste hacer eso que quisiste hacer a los 6 años. Sí, claro. Por eso he continuado. Es decir, esa sensación de ver a gente, un poco gente que yo admiraba. Eran jóvenes, y yo era un chaval, y entonces siempre mirábamos a los mayores y de repente estaban como maquillados, transformados, bailando, cantando, en plenitud y en gozo pleno. Y dije, madre de Dios, ¿esto qué es? Claro, en aquel momento yo no sabía ponerle palabras. Sí, claro. ¿Sabes? Pero me encantaba, me fascinaba. Y luego, cuando ya pisé el escenario, yo creo que sentí ese gozo. Y entonces, claro, eso es tan poderoso que ya quiero sentirlo siempre. Sí. Una vez tuve un amigo que hacía surf y decía que una vez pilló una ola estupenda y toda su vida es buscar esa ola. Como Moby Dick. Pues yo lo mismo, yo siempre persigo ese gozo pleno en el escenario. Sí, te comprendo muy bien. Luego cuando acabé en Gijón me vine a Madrid y estuve en Madrid al principio 2 años un poco buscándome la vida y luego fue cuando ya entré en el Teatro de la Abadía y a partir de ahí pues seguí formándome y hasta hoy. Pero 2 cosas te quiero preguntar. Una es justo una pregunta que para mí es difícil responder, pero a lo mejor para ti no, o a lo mejor ya me la respondiste. Grotowski dijo alguna vez que cuando tienes problemas, dudas con tu vocación, que vuelvas a tu primer día de teatro. ¿Sería este para ti tu primer día de teatro? ¿Ese lugar al que volver que te refuerza la fe? ¿O tienes identificado tu primer día de teatro? Sí, pero a mí mi primer día de teatro fue esa función que asistí en la calle y las sensaciones que recibí viéndolo. Y luego también la primera vez que actué y luego me sentí un dios. Claro, me sentí poderoso. Sí. Me sentí nervioso antes, o sea, en el la función, muy nervioso, pero muy vivo. Y luego en el escenario me sentí pleno. Y después de la función, como la gente te felicita y tal, mis padres... Te admiraban como vos habías admirado. Entonces claro, fantástico. Ya, qué bueno. Sí, esa sensación nunca la abandoné y siempre la tengo. Es verdad que luego lo profesional a veces lo altera, ¿no? Pero eso es la esencia de esto, ¿no? Vamos, en mi caso, ¿no? Sí. Y, vale, pero todavía falta, ¿viste? No sé, a mí me pasa cuando a veces lees los obituarios de personas famosas, no necesariamente tiene que ser un obituario, pero pequeñas biografías, no una biografía, un suelto donde dice, por ejemplo, Onassis. Empezó, era un niño pobre, estuvo en Buenos Aires trabajando de lustrabotas y un día se compró un barco. Pero aquí falta algo, ¿no? Y hay muchas de esas. Bueno, sí, un día empezó a actuar y después estaba en Hollywood. Y entonces todavía lo que me falta es, no hablo de la fama, sino de, bueno, como poco a poco uno va encontrando su estilo, su lugar, tu mundo con el teatro clásico español. ¿Cómo fue, bueno, cómo fuiste entrando ahí, dándote cuenta o dejándote seducir por ese teatro que a ti te gusta hacer como actor y como director? Porque Ernesto también dirige. Sí, el periodo de Asturias es de lo que más recuerdo con gozo, de hacer teatro con gozo, sin la preocupación de querer llegar a un resultado ni nada de eso. Luego me vine a Madrid. En Madrid estuve como 2 años haciendo trabajos para sobrevivir, como repartiendo tortillas con una moto y cosas así, ¿no?
Y luego... Yo hacía sombreros. ¿Sombreros? Sí. Mira, el tuyo tiene un poco más de... Buah, ¿qué? ¿No? Un poco más romántico hacer sombreros. Ya, sí. Y era una época que estaban de moda y ganaba un montón de dinero. Sí, yo trabajaba en una empresa que se llama Teletortilla. Que era como Me acuerdo. Telepizza, Sí, claro. pero Teletortilla. Y yo creo que ya está cerrada, ya quebró. Estaba ahí en la calle Pilar de Zaragoza. Tele algo, sale Sí. solo Telepizza, habrán cerrado. Sí, Sí, claro, alguna vez debo haber llamado a Sí, Teletortilla. es verdad que empezó en la calle Pilar de Zaragoza y luego, vamos, que, Sí, yo que se conocía extendió un uno poquito. por Arturo Soria, por ahí. Y había Ah. otro que se llamaba Telepescadito. Bueno, y entonces... Y entonces luego cuando estuve en Madrid me vine con un monólogo que había preparado en Asturias, lo hice en algunos sitios por aquí, pero vamos, el momento determinante es entrar en el Teatro de la Abadía, que de repente en esa primera promoción que inauguró el Teatro de la Abadía, en el año 95 ya, pues unos actores en el año 94 ya empezamos a trabajar con José Luis. Y en el Teatro de la Abadía fue un poco donde desarrollé un poco se acrecentó un poco todo mi interés, ¿no? José Luis Gómez me metió el veneno del amor por la palabra, por el lenguaje, el estudio. De ahí yo seguí esforzándome y empeñando y estudiando el tema del verso y eso. Y ahí también fue cuando conecté más con el teatro clásico y la verdad que me gusta mucho. Ya sí, lo sé, por eso... Yo creo que soy un friki del teatro clásico, porque el teatro clásico, que solo lo español, excepto contadas ocasiones, no tiene muy buen crédito dentro del panorama teatral. Bueno, esta, para la gente que no lo sabe, es una conversación que nosotros desarrollamos a menudo en nuestras charlas. Y no siempre estamos de acuerdo, así que podemos polemizar. Claro. Yo para empezar tengo que no todo lo antiguo es clásico. Ya, claro. Y que mucho del siglo de oro español ya no tiene vigencia. Yo creo que un clásico es clásico porque sus valores permanecen a lo largo de los siglos. Sí. No sé, Sófocles, Tirso, Shakespeare. Pero hay otras obras que inevitablemente se pierden, bueno, en la oscuridad de los tiempos. Bueno, más o menos estamos de acuerdo. Yo Está creo que el ahí. teatro clásico, sí, es los textos del pasado que a pesar de estar escritos en otro tiempo, en otra época, todavía tienen algo que aportar Claro. al espectador de hoy en día. Pero a veces hay textos que sí que es verdad que se han quedado obsoletos en su temática, en sus conflictos, pero que la propia gente del teatro puede hacerlos atractivos al espectador de hoy. Es decir, puede transformarlos o transfigurarlos o presentarlos de tal Sí. forma que sean atractivos, con lo cual, de alguna manera, también es nuestra responsabilidad el poder otorgar a un texto antiguo el distintivo de clásico. A veces se consigue. Es verdad, pero es verdad que entre paréntesis me piden que os invite a hacer preguntas, así que os invito a preguntar, les invito a hacer preguntas, que Georgina, que está aquí, tomará nota y me las pasará como este papelito. Claro, entiendo lo que dices, pero es que estas cosas a mí me traen problemas. Te voy a dar un ejemplo que no es de teatro clásico. Hace poco fui a ver, y hace unos años me pasó lo mismo, una puesta en el Teatro Español de Miura, me parece que era. ¿Hace poco? Sí, La Bella Dorotea. Bien. Estaba bien, bueno, los actores, tal, y al mismo tiempo es un teatro muy viejo, es Miura, quiero decir. Lo mismo me pasó hace unos años que fui a ver una cosa de Jardiel al Centro Dramático. Y yo decía, pero esto, ¿qué sentido tiene hacer esto ahora? Al mismo tiempo digo, pero es Miura, es Jardiel, es decir, forma parte de la historia del teatro español. Está bien que un teatro público mantenga vivo este teatro, pero al mismo tiempo lo ves y decís, esto no me dice nada, al contrario, me niega cosas. Y ahí entro en contradicciones. Porque digo, está muy bien que lo hagan, me encanta, se hace bien. Y al mismo, bueno, me repito. Y esto que tú dices me suena más o menos a lo mismo. Es decir, hay cosas que sí, que vale, la vida de sueño sigue siendo vigente.
pero hay otras que ¿Tú no. crees? ¿Eh? Es que yo no sé si la vida Bueno, sigue siendo vigente. Bueno, o por lo menos en Juan. muchos aspectos. Don Juan. Es que bueno, si Don pasamos Juan ese filtro, claro, sí, claro. es que si pasamos ese filtro lo pasa muy pocas obras. Incluso las consideradas clásicas sí, es cierto. no pasan ese filtro. Es cierto. Entonces, del tiempo. Pero esto que tú dices, que uno las puede transformar en algo vigente, ¿no? Eso dices. No, yo en algo atractivo. En algo, atractivo. Es decir, claro, mediante... ¿Qué mecanismos? Oye, pues el creador o el equipo artístico ya ve lo que puede hacer. Y a veces no hace falta tampoco manipularlo tanto. Yo no defiendo la manipulación. Yo lo único que defiendo es que es un desafío. O sea, yo creo que no se debe renunciar al repertorio. Tanto si es de teatro clásico como este teatro de Jardiel y tal, es del repertorio. Y yo creo que hay cierta responsabilidad de la gente del teatro de poder ofrecerlo al público de hoy en día teniendo sentido. No como algo antiguo ni museístico, que eso no existe. Yo nunca he visto un espectáculo museístico, de verdad. Arqueológico, quiero decir. La reconstrucción arqueológica del teatro clásico no existe. No existe. Pero se pueden presentar los textos. ¿De qué manera? Pues ese es el desafío. Depende del equipo creativo, de cómo lo presentes. Sí, te entiendo yo. A veces podrá ser necesario, o tendrá que ser necesario, cambiar ciertos conflictos o ciertas temáticas, darles una lectura nueva, pero a veces no. El sentido de la obra está en cómo se presenta, en la enunciación, ¿no? Y la cuestión es que tiene que estimular al público. Si no se consigue, pues no se consigue. O sea, pero bueno, me ahora un desafío estupendo. Muchas compañías se han volcado a hacer Fuente Ovejuna. Sí. Que, bueno, tiene algunos temas que están en el caldero. Pero ¿cómo haces? Quiero decir, si tú dices voy a hacer Fuente Ovejuna, o voy a hacer, no sé, El Príncipe, ¿cómo se llama la que has hecho tú ahora última, la que dirigiste? El Animal de Hungría. El Animal de Hungría, ¿vale? Que está muy bien y les recomiendo que la vean cuando puedan. No, está muy bien, de verdad. Fui al Magro, al estreno, no sé dónde, especialmente a verla, y la verdad que está muy bien hecha, una compañía joven, tal. Pero ahí tuviste que manipular los textos, hubo que cortarlo, porque la historia es complejísima y muy larga, pero al mismo tiempo tiene que seguir siendo el Animal de Hungría. Hace poco en la Abadía presentaron un Fuente Ovejuna, no se llamaba Fuente Ovejuna, que transcurría en un supermercado, era una cosa que de Fuente Ovejuna, bueno, quedaban unas hilachas. Ellos no decían, hacemos Fuente Ovejuna. Pero cuando hablabas con ellos decían que hacían Fuente Ovejuna. Quiero decir, no la vendían como tal. Ese límite, ¿cuál es? Es decir, tú empiezas a trabajar con el texto, a ayornarlo, a volverlo cercano, interesante, pero tienes que permanecer dentro de bueno, eso. Una cosa es lo que yo hago, lo que me gusta, cómo me gusta a mí operar con el texto clásico, y otra cosa es lo que se puede hacer. No, bueno, o lo que me se puede hacer. Tú. Vale, pero primero déjame decirte, vale, okay. Con el texto clásico la realidad es inapelable. Se puede hacer todo, todo. Es decir, se puede adulterar lo que se quiera. Es decir, porque hay propuestas escénicas que se ha adulterado muchísimo el texto y han tenido una gran acogida del público y una gran acogida por parte de la crítica. Que al final, todo teatro, toda propuesta escénica o teatral, lo único que persigue es conectar lo más intensamente con el público al que va dirigido. Y entonces, como de alguna manera, tomando como esa disculpa de lo que queremos es conectar con el público de hoy en día, se ha instalado un todo vale con el texto que permite hacer todo. Todo. Sí. No se puede poner puertas al campo, es que todo. O sea, y hay propuestas que han alterado mucho el texto y vamos, si alguien aquí se atreviera a decir con el texto clásico no se puede hacer esto y esto, vamos, le pongo yo aquí cantidad de ejemplos de que se han traicionado esas premisas claro. Y han tenido una gran acogida del público. Nosotros hemos hecho el coloquio de las perras, basándonos en el coloquio de los perros de Cervantes, pero bueno... Claro. Entonces, hay infinitas maneras de operar con el texto clásico.
y hay infinitas maneras y recursos de adaptación. Si tenemos en cuenta el texto, yo creo que casi todas se engloban dentro de dos límites. Una que es hacer una puesta en escena del texto clásico y otra es hacer una puesta en escena a partir del texto clásico. Es decir, hacer una puesta en escena del texto clásico se queda fuera, es lo que viene después de la reconstrucción arqueológica, que eso no existe. No hay ninguna... nadie defiende la reconstrucción arqueológica. A pesar de eso, hay muchos directores que dicen, nosotros no hacemos reconstrucción arqueológica, como si hubiera alguien que lo hiciera. Sí, claro. O sea, es que nadie lo hace. Yo no sé muy bien por qué la gente del teatro queremos siempre decir, oye, que nosotros lo hacemos. Arqueología no es, sí. Pero nadie lo hace. Entonces, una puesta en escena a partir, del texto clásico no significa respetar todo el texto clásico. Hay cosas que se pueden alterar, pero se fundamenta en que la puesta en escena sea a partir del estudio y de entender la naturaleza del texto, de entender el sentido del texto que tenía en la época para encontrar el sentido que puede tener hoy en día y hacer las transformaciones mínimas, primero para la comprensión y luego para potenciar ese nuevo sentido que hoy puede tener, ¿no? De tal manera es ponerse al servicio del texto. Eso no significa arrodillarse ante él, ponerse al servicio del texto y del autor. Luego, en el otro extremo, está hacer una puesta en escena a partir del texto clásico, que es el consabido, el texto como pretexto. Y entonces ahí puedo hacer lo que me dé la gana. Incluso puedo coger un personaje del texto o una temática o reescribir la obra, cambiarla, puedo hacerlo todo. Claro, el límite entre una cosa y otra no está clara, ¿no? Y en medio están todas las posibilidades de operar con el texto clásico. Entonces, el equipo creativo tendrá que decidir cómo quiero. El equipo creativo y el equipo de producción también, que dice, bueno, ¿a quién le vendemos esto? Y cómo, tampoco puedes... A mí personalmente me gusta ese estudio del texto clásico, tratar de entenderlo al máximo, y eso no significa arrodillarse ante él. Es decir, se pueden hacer alteraciones, por supuesto. Y bueno, ahí está. Sí, pero tratar de entender la obra en toda su plenitud, que hay veces que no se puede entender de todo. Los autores están muertos, no se lo pueden explicar, ¿no? Sí. No, y a veces tienen que ver con circunstancias, con cosas que estaban pasando en ese mismo momento. Pero a mí me encanta recurrir a los estudios académicos, no para plegarse entre ellos, sino porque a veces descubres claves que te puedan dar, te puedan como clarificar muchas cosas, ¿no? Y luego, toda la puesta en escena brota de ese estudio, ¿no? Y brota, surge de ahí. Y dime una cosa, esto que yo decía, hagan preguntas si quieren, como no me pasa el papelito, debe ser que no quieren. Pero yo cuando hablo de esto siempre pienso, esto por ejemplo que te acabo de contar, excepto en alguna conferencia o algún artículo que me han pedido, yo nunca hablo de esto. Pero a mí me interesa mucho. Considero que soy muy aburrido. Porque... me encanta. No, a mí me interesa esto. Yo no me aburro. Si se aburren, no sé, se estarán apagando el teléfono, no sé cómo es. No, decía que tú diriges, yo actúo, dirijo, pero si ves mi currículum podrías decir que soy un director que actúa. Tú eres un actor que dirige, ¿no? Pero ¿y cómo llevas ese, como director quiero decir, como hiciste El animal de Hungría u otras, ese lugar donde estás fuera al final de la obra de arte, es decir, cuando la obra de arte ocurre tú no estás, es inevitable, pero al mismo tiempo conoces, sabes muy bien lo que significa estar ahí, los problemas que tenemos los actores cuando estamos ensayando, en la relación con el director, en los caminos de búsqueda. Es decir, a mí por lo menos tener una y otra experiencia me ayuda cuando estoy dirigiendo a saber que las cosas por las que puede estar pasando el actor me ayudan. ¿A ti también? ¿No piensas en eso? Yo creo, ¿te das cuenta que... yo en mi relación con teatro hay como 4 aspectos con los cuales me relaciono con el teatro, que es como con la actuación, con la dirección, con la docencia
y como espectador, o sea, no, eso tampoco lo puedo obviar. Y creo que tengo bien claros los 4 espacios, ¿no? Y trato de no mezclarlos. Entonces... ¿Cómo no? Pero... Sí, está bien, pero quiero decir, tú eres uno, no eres 4 compartimentos estancos. Sí, pero me relaciono con el teatro desde estas distintas perspectivas. O sea, yo, por ejemplo, como actor me gusta hacerlo todo, me da igual el género, me da igual... Sí, ahora estás haciendo una comedia. Y disfruto muchísimo. Una tragedia, comedias, musicales... Sí, hicimos Pericles en Mérida. Todo. Sí. Es decir, cualquier tipo de género, cualquier tipo de autor, cualquier tipo de época. Como actor lo quiero todo. Como esa gente que quiere probarlo todo gastronómicamente, yo quiero probarlo todo. Sí, eso es envidiable, poder hacer eso es envidiable. Y disfruto haciéndolo todo. Como espectador ya no digiero todo. Es decir, en realidad me gusta también disfrutar todo tipo de teatro, pero el que más me estimula es un tipo de teatro que bueno, a veces cuesta encontrarlo. Pero bueno, como siempre. Sí, pero bueno. Pero ¿y nunca te pasó, perdona, que te sorprende algo como espectador, algo que no entra supuestamente en el tipo de teatro que a ti te gustaría ver y de pronto vas a ver algo que no entra y sin embargo te gusta, te emociona? Sí, yo soy muy buen espectador. Y seguramente porque mi primera relación con el teatro fue como espectador. Y entonces yo hay algo de estar en la butaca, me encanta ir al teatro solo, y de que te sientes en la butaca, se hace oscuro, la función va a empezar y vamos, me relajo en la butaca, se abren los poros de mi piel y venga, dadme que yo quiero todo. Lo que pasa es que luego a veces a los 20 minutos ya estoy un poco... Uy, el otro día fui a ver una cosa que yo también, no es que me encante ir solo, pero bueno, muchas veces voy solo, no tengo con quién ir, voy solo. Y fui a ver una función que no me gustó, pero al mismo tiempo era polémica, era una función en la que tenías que hablar de ella. Y no tenía con quién hablar. Y dije, voy a llamar a la directora a ver si se quiere tomar un café o algo, cosa que después no hice. Pero yo siempre saco, o sea, yo también he visto una función, veo funciones que no me gustan, pero que dan mucho para el postfunción darle... Para reflexionar. Y eso. Luego, como director, yo no me planteo mucho cuando dirijo cómo soy yo como director, como actor. A mí me gusta que los actores gocen y trato de crear todo el ambiente para que el actor goce. Soy muy poco exigente. Es más, no sabría muy bien, o sea, a la hora de dirigir no tengo un sistema de dirigir. Hay los procesos creativos, trato de que el proceso creativo todo el mundo esté cómodo y disfrute y el disfrute es muy importante para el teatro. Si no disfrutáramos esto desaparecería. Sí, a veces hay una contradicción ahí, para mí por lo menos, y es que como tú te metiste en el teatro, uno se metió en el teatro porque disfruta, tiene una especie de dicotomía cuando tiene que ganarse la vida con eso. Más allá de las dificultades que tenemos todos en la profesión, está eso de que es verdad que una vez que se cerró la puerta y empezaste a dar clases, se cerró la puerta y empezó el ensayo, se cerró la puerta y empezó la función, no hay una verdadera conexión con el dinero que estás ganando, sea poco o mucho, porque como estás disfrutando, una vez que yo, la verdad que, es decir, cuando doy clases y me pagan bien, o cuando doy clases y me pagan mal, trabajo igual, es decir, no enseño menos porque cobre menos, ni te tuviste al escenario y no actúas menos porque cobras menos. Y muchas veces caes en esa especie de trampa que nadie te tiende, pero que está ahí, y es en olvidarte que esto también, bueno, es tu profesión, y que vives de eso, y que hay gente que no lo tiene en cuenta, y tú, a mí me pasa a veces, cada vez menos, pero porque tengo el freno puesto, te dejas arrastrar
a un lugar donde no querrías estar simplemente porque disfrutas haciéndolo. Sí, bueno, equilibrar todos los aspectos de esta profesión pues a veces es complicado y es verdad que muchas veces conozco mucha gente que trabaja mucho y cobra poco. Ya. Y Bueno, hay gente mírame a mí. Sí, yo en ese sentido me considero muy afortunado, o sea, porque creo que me han salido proyectos interesantes, que me están saliendo proyectos interesantes, algunos no dan dinero, otros dan menos, otros dan más, Sí. ¿no? Y entonces, bueno, he podido vivir de ello todo este tiempo. Y mayormente haciendo teatro. Siempre, o sea, mi fuente de ingresos está relacionado con el teatro, bien sea actuar, dirigir o la docencia, sí, sí. pero siempre, yo no tengo otra fuente de ingresos más. No, quiero decir, tampoco has recurrido a la televisión, quiero decir, cada tanto haces una serie Sí, y sí, eso, sí. pero tu Sí, principal yo he trabajo hecho, es el teatro. yo he hecho audiovisual y también lo disfruto, pero fundamentalmente es el teatro. Mira, justo me dicen, ¿cómo te llevas con el trabajo televisivo? Esto tiene pinta de ser una pregunta de América Latina, porque aquí televisivo no se dice. Pero bueno. No, vamos a ver, he hecho cosas en audiovisual. Es verdad que yo no me he empeñado, no he buscado, no me he empeñado en hacer series, películas. Sí. ¿Sabes? O sea, tardé muchísimo en hacer unas fotos, en hacer un videobook, tardé muchísimo. No me he empeñado porque realmente hacía teatro, te iba bien, claro. Me iba bien en el teatro y eso. Y es verdad que en el audiovisual, que me gusta y que lo he disfrutado cuando lo he hecho, no he sentido esa misma sensación que con el teatro. Con lo cual, por muy bien que me pudieran ir las cosas en audiovisual, yo creo que nunca... Siempre haría teatro, vamos. Vamos, es que es inconcebible la vida para mí. Ya, hacer claro, teatro, sí. ¿sabes? A mí me pasa lo mismo. No, eso. No, Y teatro, luego no sé los qué proyectos audiovisuales, hay proyectos interesantes, vamos. Fíjate que he hecho cortos que me encantó participar en ellos y no me dieron nada de dinero, ni de reconocimiento, ni premio, ni de nada. Pero disfruté mucho porque para mí es muy importante disfrutar haciendo, ¿no? Y muchas veces en el audiovisual esperas, tal, y me aburro mucho. Sí, claro. Y entonces eso. Pero es verdad que cuando lo he hecho lo he disfrutado y bueno, pues... Me acuerdo una vez que le preguntaron a Ernesto Alterio, cuando empezaba, si el padre le había dado algún consejo al empezar. Y él dijo, sí, que vaya con la letra sabida y que me busque una buena silla. Ya. Pero vamos, si viniera ahora el diablo y me dice, oye, mira, vas a hacer teatro toda la vida, vas a vivir del teatro, pero el precio a pagar es no hacer audiovisual. Yo firmo, por supuesto. Totalmente, no tendría ningún problema en firmar. Incluso... Al revés no. Al revés. No, vas a hacer cine, tal, pero no vas a hacer teatro, no firmaría. Incluso si me dijeran... no diriges más, pero vas a poder vivir súper bien o bien de actuar, te digo, vale, está bien. Yo también. Actuar es lo mejor. Sí. Subirse al escenario es lo mejor. Es lo mejor. Desde luego. Es lo mejor. Sí, porque es esto, ¿no? La obra de arte la hacen los actores, el director es como la comadrona, la que está en el parto, que ayuda al nacimiento, pero no tiene el hijo. También el teatro tiene algo que no es solo el momento de estar en escena. No, claro. A mí hay algo del universo teatral que me gusta estar en él. Y tiene que ver seguramente de cuando hacía teatro en Asturias, que actuábamos muy poco realmente, a lo mejor una vez al mes o cada 2 meses, pero todos los sábados nos juntábamos. Eso de la comunidad, en el local. claro. Entonces ensayábamos, hablamos, luego pues cargabas la furgoneta, te ibas a un pueblo, hacías la función, pero montabas, comías, tal, luego acababa la función, te ibas a tomar unas copas y tal. Y estar en ese mundo a mí siempre me gustó. Estar ahí, ¿no? Sí, claro. Y por eso también me gusta la dirección y la docencia, porque tiene que ver con estar en el teatro, no con hacer teatro, con estar en el teatro. Sí, sí. Y me gusta. Y si además da los frutos para poder vivir... Te pagan, ¿no? Sí. Pues fenomenal. Sí, fenomenal. Que es un muy buen trabajo, cuando te pagan normal. Digo, qué suerte. Hay que, no sé quién me dijo a mí una vez, que para hacer teatro tiene que hacerse desde el humor, rigor y amor, decía las 3 O, ¿no? La verdad que no me acuerdo,
Me parece, porque muchas veces humor, dicen, no, rigor y amor. El humor desde el punto de vista del disfrute, Sí, ¿no? sí, Es decir, claro. porque a veces uno dice, no, es que disfrutáis, lo pasáis bien, como... No, pero nos esforzamos. Es un trabajo. Y somos rigurosos, No, ¿no? trabajo muy duro. Y con mucho amor, ¿no? Sí. Me parece una buena... No, Sí. no me acuerdo quién me lo dijo. No está mal. Me dijo las 3 OR, rigor, amor y humor. Rigor, Y me parece estupendo hacerlo desde ahí. rigor, amor y humor. Porque hay veces que hay mucho humor y hay poco rigor. Me pone muy nervioso. No, sí, a mí cuando viene el público, sí, alguien del público me dice, se ve que ustedes se la pasan muy bien, digo, ya está, no le gustó, esto no funcionó. Sí, sí. Porque es cierto que a veces tú te la pasas bien, pero el público no. Y cuando el rigor es demasiado, que no hay amor, Ya. pues a veces eso también lo odio. Sí. Porque hay veces que hay... Ahora ya menos, pero una época de mucha tiranía de ciertos directores y tal. Sí, Una exigencia que a veces Sí, bueno, se también estás extralimita de hablando las de maneras. personajes furiosos. Pero sí, te entiendo. Sí, pero... Por eso a mí me gusta trabajar contigo, tú nunca te enfadas. Siempre hay un buen rollo. Sí, sí. Bueno, a veces sí, Pero además escoges actores muy rigurosos y entonces... sí, eso pues, sí. Cuando trabajé contigo, cuando hicimos Pericles, fue estupendo. Y cuando, bueno, ahora ya hace varios años que cada vez más puedo elegir los actores con los que trabajar y tal. Es que es un lujo cuando trabajas con profesionales, con gente... Una de mis, no sé si fue la primera, pero fue una de mis primeras experiencias. Fue cuando hicimos Horacios y Curiacios en el 2004, que tú estabas de colaborador, de coordinador entre la abadía y la parte artística y tal. Y yo llevaba ya más 15 años trabajando con el clown y tal. Pero fue la primera vez, creo, que pude hacer un espectáculo de payasos con gente que algunos habían hecho un curso de clown y tal, pero que eran actores muy profesionales, además muy bien formados, porque eran todos actores de la abadía. Luis Bermejo, David Luque, Marcos Marín, Julio Cortázar. Julio, faltan dos, Fernando Daniel Soto Moreno. y Dani Moreno. Y estuvo Ramón Merlo un poquito que no era de la abadía. Y entonces para mí fue sorprendente porque resolvían problemas de los personajes desde la técnica. Además era la buena época de la abadía en cuanto a formación, quiero decir, habían estado todos, decían muy bien el texto porque habían trabajado con José Luis, se movían muy bien porque habían trabajado con Mar Navarro, bueno, es que tocaban instrumentos, cantaban, y eso para como director es un lujo, no es un lujo, es un placer, eso fue maravilloso. Yo lo recuerdo con mucho cariño ese espectáculo. Sí, Y eso que mira, no estaba como actor me daba envidia. Ya tuvimos buenas crisis Pero, ahí, bueno, una sola. Y cuando hicimos Pericles lo mismo. También, bueno, Pericles fue todo muy bien. Era sorprendente esto, que más allá de que, sí, bueno, a veces tienes roces, ves a alguien que está medio atascado y tal, pero era, bueno, una disposición alegre y profesional. Había rigor, Sí. y había amor, y había humor. Sí, sí. Yo creo que esas 3 cosas son esenciales. Eh, También fui ayudante tuyo en Piedras en los bolsillos. Piedras en los Fui bolsillos, ayudante de sí. dirección ahí. Sí, eso se necesitaba ahí, porque para mí ese fue la primera vez que me pidieron hacer algo de teatro comercial, se llama, como la comedia que estás haciendo ahora. Viste que nosotros tenemos, hay como un prejuicio, que se supone que el teatro comercial es de baja estofa. Yo no creo que sea así, pero fue la primera vez que me llamaron para eso. Digo, no creo porque al final todo el teatro es comercial. Y nació nuestro teatro como una empresa comercial, la comedia del arte, bueno, en fin. Tal. Entonces me llama Julián Villagrán y me dice, mira, necesito hablar contigo porque quiero que con un compañero
que dirijas una obra. Le digo, bueno, Julián, está bien, envíamela. No, mejor que hablemos, encontrémonos. Bueno, está bien, y dije, ya está. Ahora me va a decir que no tiene dinero, que hay que hacer el esfuerzo y tal. Voy, y era todo lo contrario. Su compañero era Fernando Tejero, que en ese momento estaba en la cresta de la ola. Y era una obra... sigue un poco. Sí, pero bueno. Creo que nunca se bajó. Pero en aquel momento era, bueno, top 10. La obra era Piedras en los bolsillos y era teatro comercial, producido por La Zona y tal. Y yo, bueno, que venía del Tercer Teatro, Horacio Sicuriacio, pero era el Teatro de la Abadía, bueno, era algo... Y tenía algunos prejuicios y no sabía si decir que sí o decir que no. Y justo en esos días, Eugenio Barba me envía uno de sus libros nuevos, con una dedicatoria. Abro el buzón y había un libro de Eugenio, que se llama La conquista de la diferencia. Creo que es un libro editado en Cuba y tal. Y la dedicatoria decía, para Hernán, que defiende su diferencia. Y dije, qué suerte. Dije, tengo que decir que sí a este espectáculo. Porque es un espectáculo comercial, pero puede ser bueno. Y si ellos me llaman, es porque quieren que sea de una manera. Porque vieron mis trabajos, porque les gustó, a Fernando le había gustado mucho Horacio Sicuriacio, si quería tal. Pero ese regalo con esa sincronicidad de Eugenio me decidió. Pero me sentía muy inseguro y dije, si Ernesto me acompaña, de verdad, fuiste de gran ayuda. Fue una experiencia. Fíjate, esto del teatro comercial, de todos los adjetivos que se le puede poner al teatro, o calificativos, sí, o a la hora de clasificar los tipos de teatro, el que menos me gusta es el teatro comercial, el calificativo comercial. Sí, claro. O sea, sobre todo utilizado como algo... como distinción de algo, sí, ¿no? Sí. O que casi siempre es peyorativo. Claro, tal cual. Y es el que menos me gusta. El teatro alternativo, el teatro contemporáneo. Bueno, el teatro contemporáneo tampoco entiendo muy bien la denominación. ¿Qué significa eso de teatro contemporáneo? Sí, tienes razón. Al final el teatro es bueno o es malo. Sí. Y hasta ahí también dices, pero ¿qué es bueno y qué es malo? Porque sí, te gusta a ti y no me gusta a mí. Pero el teatro comercial... A mí es el que menos me gusta. Sí. En todos el tercer teatro, teatro alternativo, teatro off, teatro, yo qué sé. Sí, teatro joven, teatro nuevo teatro. Todos me siento cómodo con ellos, pero teatro comercial... Sí, vamos. Es verdad. Que yo creo, por lo menos aquí en España debe haber sido un poco antes, pero el mismo fenómeno, quiero decir, en Argentina en los años 50, 60, hubo una corriente teatral reivindicativa, políticamente implicada, etcétera, que quería distinguirse de las obras al uso, de las obras comerciales, como las de Jardiel, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos hace un rato y tal. Y de el teatro de grupo, en el que no lo importante era casi el sacerdocio de la profesión, es decir, no el dinero. Y esos fueron los que empezaron a decir, nosotros no hacemos teatro comercial. Pero claro, al final un elenco, una compañía la tienes que sostener, tienes que cobrar las entradas, tienes que pagar al carpintero que construye la escenografía, bien. El teatro comercial creo que no existe. No, es que yo creo que al desde el punto de vista del comercio. Pero desde el punto de vista del comercio, yo creo que el teatro comercial no existe. Es decir, no hay un teatro, bueno, quizá los musicales, no lo sé. Seguramente el musical es que es un universo aparte que no controlo muy bien. Pero en España hay muy poco teatro que de repente una empresa privada o alguien de repente diga, lo voy a producir, a pagarlo y voy a rentabilizar esa inversión. Eso creo que no existe. Incluso las empresas que se llaman de teatro comercial reciben sus subvenciones, sus apoyos, lógicamente, como tiene que ser, lógicamente. Sí. Bueno, es una pena que el teatro no sea comercial, es decir, que la sociedad no claro que sí, no esté preparada para que todo el teatro sea comercial. Pero ese es un fenómeno, me parece, aquí en Europa, que ya se está extinguiendo, que empezó en los años 80,
quiero decir, la época dorada de las subvenciones, esto es, digo, lo que se está extinguiendo. Pero aquello era el teatro de arte y el teatro comercial. Y yo creo que tú puedes hacer un muy buen producto artístico y ganar dinero con él. Quiero decir, sí, pagar, ganarte un sueldo. Claro, el Circo del Sol, Robert Lepage, claro. Todo eso es comercial, lo entiendo yo. En los últimos años se vislumbra un cambio en el modo de actuación español. ¿Lo notas? ¿Qué opinión te merece? ¿Tú lo notas? ¿En la actuación? En la interpretación, sí. Sí, vamos, bueno, sí, pero es normal. Quiero decir que las nuevas generaciones tienen una formación distinta y entonces los actores, vamos a ver, los jóvenes siempre los jóvenes de todas las épocas siempre han aspirado como viejos, ¿no? a la verdad. Pero es que somos viejos. Somos viejos. Pero siempre quieren hacerlo más conectado. O sea, quieren hacer teatro más conectado con la sociedad del momento y siempre aspiran a esa supuesta verdad, a hacerlo de verdad, ¿no? Y eso pasa por muchas veces revelarse hacia ciertas maneras, a ciertos formalismos en cuanto a la interpretación, ¿no? Que tienen un aspecto como más, quizá, antiguo. Sí. Y eso pasa. Sí. Eso ha pasado en toda la época. Es decir, Margarita Xirgu, que era una actriz que en su época era muy auténtica y que revolucionó la interpretación, la escuchas ahora y nadie la compraría, ¿no? Y yo tuve una experiencia que le puse a mi hijo una grabación de Fernando Fernán Gómez haciendo el alcalde de Zalamea. ¿En teatro? En teatro. Una grabación de audio. En el alcalde de Zalamea, en el Corral de Comedias de Almagro. Y al escucharlo, decir, habla un poco impostado, claro, ¿no? Claro. Fernando Fernán Gómez, ¿no? Y Fernando Fernán Gómez es una generación anterior, o dos, vamos, a la nuestra, y ya el joven lo ve como algo un poco antiguo, ¿no? Sí. Y seguramente mi manera de interpretar a alguien ahora de 19 dice, este será un poco antiguo, ¿no? Pues yo creo, yo sí, en esa pregunta, sí veo algo que yo hace 25 años que vivo aquí, pero conozco España desde hace mucho más, que había mucho más teatro impostado, se dice el texto de esta manera, esto es actuar. Que eso se ha ido, sí, relajando, cambiando y tal. Incluso cuando yo empecé a vivir aquí, eso ya era antiguo, pero había mucho. Bueno, José Luis colaboró mucho para que esto ya no cambie. Yo creo que es que es un efecto natural del propio desarrollo de la sociedad donde la interpretación se desarrolla y cambia. Tiene que ver con que se desarrolla la sociedad. Sí. Es decir, la manera de interpretar en los corrales de comedias pues no tiene nada que ver cuando de repente el teatro se puso en el interior. Sí. No tiene nada que ver cuando aparece la radio. De repente la gente ya tiene una ventana a la realidad que no es el teatro, que es la radio, y hablan de una manera distinta como hablan en el escenario, que les parece más verosímil. Entonces hay que hablar como la radio. Pero es que luego aparece el cine, luego aparece la televisión, ahora aparece todo, internet y todo. Y entonces, claro, la gente quiere que sea más de verdad, ¿no? Y ese es el gran problema de los que nos gustan los clásicos, porque a pesar de que tiene que entenderse y de alguna manera hay que respetar el verso, que eso, a ver lo que es eso de respetar el verso, hay que hacerlo creíble, hay que hacerlo verosímil. Ya, pero ahí has dicho una palabra también, ¿qué es creíble? Que sea verosímil. Sí, pero a veces es verosímil para ti y para el de al lado no, eso es. Sí, pero sí, que sea cercano, que te resuene. La interpretación tiene mucho de subjetivo, porque te gusta un trabajo, a uno y a otro no, pero si no objetivamos, si no objetivizamos, no sé si estará bien dicho eso, no podemos compartir. Esto me pasa cuando doy clases, ¿no? Es decir, yo quiero que los actores... O sea, yo quiero ser mi mejor versión de mí mismo como actor.
¿Y qué significa eso? Quiero hacer buenos trabajos interpretativos, pero ¿qué significa eso? Es decir, si no sistematizo de alguna manera y si no tengo claro de una manera objetiva lo que es una buena interpretación, no se puede ni compartir, ni enseñar, ni nada. Si es todo subjetivo, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, para mí, la buena interpretación, en todas las épocas, creo que hay como 5 cosas que engloban para que sea una buena interpretación. La primera es que sea elocuente, que se entienda. Es decir, que el público lo reciba fácil, sin necesidad de que el público tenga que hacer un esfuerzo para entender lo que ocurre, ¿no? Luego, que sea verosímil, es decir, que sea creíble. La gente se lo quiere creer. Claro, hay que ser verosímil, como ya se dice en muchos libros y eso, dentro del código que se establece en el escenario, ¿no? Y que sea verosímil. Luego, pues que suscite algo en el alma del espectador, que mueva, que toque alguna fibra dentro del alma del espectador y que cumpla la función para la que ha sido creada. Es decir, también si te toca hacer un personaje que es el serio y que las bromas se las ríe tu compañero, no trates tú de ser gracioso. ¿No? Es decir, que de alguna manera tu trabajo cumpla, tu interpretación cumpla la función para que ha sido creada. Yo creo que son esas cosas. Y luego también... Pero van 3. No, verosímil, elocuencia, que suscite algo en el alma del espectador, que cumpla la función para que sea creada, y luego que todo se produzca en organicidad. Es decir, que sea orgánico, con lo misterioso que es también lo orgánico, pero también tiene que ver con eso, con que esté como cargado de vida, ¿no? Que esté lo más viva posible. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que es, el hecho de ser elocuente, en todas las épocas, los espectadores han querido entender lo que se viene del escenario. Lo que ocurre es que ahora hacer entendible a Calderón es muy difícil, con lo cual requiere más preparación por parte del actor. Pero la verosimilitud también es algo que siempre se ha demandado en todas las épocas, en absolutamente todas las épocas. Es decir, los consejos que da Hamlet a los actores, ¿no? O cuando en Pedro de Urdemalas Cervantes dice que hay que recitar sin tono. Bueno, pues eso quiere que sea verosímil, ¿no? O en el arte de comedias, Lope de Vega también dice que el que haga reír, que parezca rey. ¿No? Es decir, la verosimilitud siempre ha sido demandada. Lo que pasa es que ha ido cambiando. Lo que era verosímil antes, o sea, Margarita Sirwood en su época era verosímil, pero hoy no es verosímil. Tal cual. ¿No? Pero ahí también entras en un terreno curioso, y es que hay cosas incomprensibles que a la vez son verosímiles. Te doy un ejemplo para no hablar de teatro. Un cuadro de Magritte. Es incomprensible, quiero decir, una locomotora que sale de una chimenea y al mismo tiempo eso es... Hombre, claro. Eso es maravilloso que podamos vivir en una época así. Eso es maravilloso, incluso las cosas como inauditas o que son verosímiles. Pero esto es producto del siglo XX, quiero decir, porque en el siglo de oro no había mucho margen para la innovación, la búsqueda. No estoy de acuerdo. Hombre, comparado con lo que es ahora, con la cantidad de estilos, yo no digo el siglo de oro español, digo el Renacimiento, esos 300 años desde 1500, 1600, 1700 que a mí yo creo que sí que era bastante más restringido que ahora la posibilidad de hacer un teatro, quiero decir, Pepintón o Pina Bausch o Isadora Duncan. Eso es lógico, es decir, a eso me refiero. El desarrollo de lo escénico. No, y la capacidad del espectador también de aceptar. Pero todo, es que hay una creencia o una sensación de que todo el teatro del siglo de oro es de una manera. Y no tiene nada que ver, hay diferentes. No, por eso dije, no estoy hablando del siglo de oro, hablo del teatro europeo del Renacimiento al XVIII. Claro, seguramente el teatro es más rudimentario, pues como cualquier otro aspecto. Pero ahí mismo está Calderón, está Shakespeare, está Cervantes, está... Hay que comparar el teatro con la sociedad de la época. Claro. Como ahora que comparamos el teatro
en cuanto a la sociedad de la época. Claro. En aquella época lo que ocurría en el escenario no ocurría en la sociedad, claro. ¿sabes? Claro. Y lo mismo que ahora. Entonces hay muchas cosas, pero que tenían que ser verosímiles. Tal cual. Es decir, Sí. eso que no ocurría en la sociedad, pero que ocurría en el escenario, tiene que ser verosímil. Y también cuando hablando de esto del cambio de la manera de interpretar, los espacios también, ¿no? Esto que tú decías, en el Corral de Almagro se interpretaba de un modo, Claro. luego aquí en el Teatro María Guerrero interpretas de un modo, pero la proliferación de salas cada vez más pequeñas, de las salas alternativas, también están promoviendo un tipo de interpretación diferente, más natural, más cercana, más tal. Sí, Bueno, el espacio teatral es lo que más ha influido en el desarrollo del teatro. ¿Qué lugar? No, la arquitectura, sí, el espacio. La última, creo, ¿no? Porque es casi la hora, estamos bien. ¿Qué lugar se ocupa? sigue sumando, está sumando un montón de gente. Qué suerte. Interesantísima. Se está sumando un montón de gente interesantísima, Leonina. ¿Qué lugar ocupa la docencia en ti como actor? Sí, bueno, yo nunca tuve vocación docente. Nunca. Y fue en el Teatro de la Abadía, José Luis Gómez nos juntó unos cuantos que llevábamos... Yo me quise apuntar a un curso tuyo hace 2 meses y no me dejaste. Hombre, no. Vale, perdona. Es que me da un poco de cosa. Sí. Bueno, no sé, Ya, apúntate. Ya me voy a apuntar, en estos de verano. Sí, el caso es que yo di con la docencia un poco de casualidad. Es decir, yo nunca tuve vocación de docente y fue José Luis Gómez que nos juntó a unos cuantos que ya llevábamos bastante tiempo en la Abadía y nos dijo, bueno, ahora vosotros tenéis que asumir un poco la responsabilidad de formar a los actores más jóvenes que vienen, compartiendo con ellos la manera que tenemos de trabajar en la Abadía. Y fue ahí donde empecé a compartir un poco mi bagaje, mi manera de entender la cosa. A raíz de ahí, luego yo estuve fuera de la Abadía y tal, y me empezaron a llamar para talleres, para cursos, para tal, y bueno, pues poco a poco fue eso. Yo siempre que empiezo algún taller o doy alguna clase, siempre digo que soy actor y que no soy docente. Yo no tengo que convencer a nada de nadie, a nadie de nada. ¿No ves qué nervioso estoy? Pero ya llevamos 1 hora charlando. Da igual. Sí, no tengo que convencer a nadie de nada. Es decir, yo he tenido maestros que me han enseñado mucho, pero que nunca se han subido a un escenario. Y pareciera que se empeñaban mucho en tratar de convencerme que lo que ellos pregonaban era el camino correcto, el camino adecuado. Y yo no quiero convencer a nada de nadie. Sí. A nadie de nada. Bueno, entonces lo y que eso hago... que es un experto en decir el verso y los textos, pero dice a nada de nadie. Pero bueno, lo que hago, y lo digo siempre, es compartir mi manera de entender las cosas. Con el único aval que yo lo que comparto, los ejercicios que comparto son los que yo he hecho y los que manejo. Bueno, yo recuerdo, perdona, después que hicimos Piedras en los Bolsillos, con la zona hicimos Tartufo. Sí. Y tú ahí nos diste, porque algunos yo dirigía y interpretaba, palabras, y hicimos unas primeras sesiones de texto, de palabra y tal, que estuvieron muy bien esos ejercicios. Sí, bueno, yo todo lo que comparto es lo que yo hago. O sea, yo cuando digo el personaje, yo lo hago desde... O sea, es mi manera de... Yo comparto mi manera de entender la cosa. Claro, por supuesto, soy consciente de que no es el único camino. Ya. Vamos, o sea, Sí. Me encanta que además me contradigan y me pongan en cuestión porque eso me estimula también. Pero esa es mi manera de entender la docencia. O sea, yo trato de exponer como yo veo el asunto de la interpretación desde el ámbito teatral y en todo su proceso, en lo que es el entrenamiento, el ejercicio, el ensayo, la actuación, ¿no? Cómo alcanzar la organicidad. Y yo pues comparto mediante ejercicios algunos de los que me he inventado, Sí, otros, claro, la mayoría robados, o sea, por supuesto. No, y luego personalizados. Claro, y eso es lo que hago. Tiene la salvedad de que luego me van a ver en el escenario. Yo siempre lo digo, o sea, yo no os voy a convencer de nada. O sea, soy actor y tiene lo bueno y lo malo que, pues eso, que al final me vais a ver actuar. Y yo sé que muchas veces con la teoría uno puede llegar más
más allá que con la práctica. Siempre cuando vienen gente a los que yo he dado clases o talleres a verme actuar me pongo muy nervioso. Porque estoy pensando, piensa, o sea, claro. Pienso que estarán pensando, mucho dice tal y luego mira lo que hace. Pero yo lo intento. O sea, el otro día yo no seguro me acuerdo que lo de intento. qué estaba hablando, no me acuerdo con quién, pero les dije algo así como que para tal espectáculo yo había hecho todo lo que le digo a mis alumnos que no hay que hacer. No. Porque al final, bueno, te encuentras con eso. Al final yo también les doy a los alumnos mis herramientas y les digo, bueno, tú las herramientas, yo te doy las herramientas. La casa la construyes tú, la tierra la trabajas tú. Pero hay veces que, bueno, yo mismo me contradigo a veces con cosas en las que creía hace 15 o 20 años. Sí, me contradigo, como decía Walt Whitman, ¿no? Contengo multitudes. Hay un aspecto que cada uno tiene su manera de hacer, cada maestrillo tiene su librillo, que es el proceso de memorización del texto, el interiorizar el texto, Sí. Que es una cosa que a mí me come mucho me ocupo mucho porque creo que he reconocido que cuando he hecho ese proceso de una manera adecuada, el resultado final es mejor. O sea, ese proceso de meter el texto en el cuerpo, el texto ajeno en el cuerpo, para mí es muy importante. ¿Pero a qué le llamas una manera adecuada? Sí, la manera de interiorizar el texto. O sea, no, primero te lo estudias de memoria. No. Lo lees hasta comprenderlo. No, hay todo un proceso que no era la última. Que me he inventado o que me ha ocupado mucho de desarrollar en mí, porque si interiorizo el texto de una manera, o sea, a mí si me das un texto y dices, para mañana sabido, vamos, voy a estar fatal. Claro. Pero si tengo mi proceso de ir sensorializándolo, de ir imaginándolo, visualizando con tiempo, todo ese proceso, claro, yo trato de sistematizar todo. Entonces todo ese proceso, cuando lo hago de esa manera adecuada, creo que mi resultado final es mejor. Entonces esto cuando lo trato de compartir con los alumnos es peliagudo porque es muy personal. Es muy personal eso de cómo uno se relaciona con el texto ajeno. Por lo que tú dices, implica un tiempo X. Quiero decir, porque no es de aquí para mañana. Claro. Y cuando estás en un curso, bueno, hay un tiempo limitado, claro, en el que tienes que, bueno, dejar algo sembrado, sí, me comprendo. Además que ahora se supone que todo el mundo busca fórmulas y cosas. El otro día es que me vino a la cabeza porque yo doy clase en Work in Progress, la escuela que dirige Darío Facal, y doy clases de palabra. Y entonces yo explico, yo a pesar de que es peliagudo y que es complicado, yo trato de exponerlo y trato de explicar el proceso de interiorizar el texto y de hacer propio un texto ajeno. ¿Por medio de qué mecanismos? Pues todo eso. Y entonces, claro, le decía un aspecto a los alumnos. De repente una me decía, oye, ¿y esto no lo puedo hacer de esta manera? Y hombre, por supuesto. Puedes hacerlo como tú quieras, tienes que personalizarlo, adecuarlo a tu manera de entenderlo. Claro, ¿no? Sí, es lo mismo que te digo yo. Pero me parece de los asuntos más peliagudos, sobre todo cuando es teatro de texto. Ahora el texto ahora generalmente no es tan importante decir todo tal y como está escrito. Ay, cómo lo odio. Cómo lo odio. Hombre, no, pero depende del tipo de teatro. Sí, yo no lo odio igual. A mí me encanta también cuando me dicen, no, pero puedes cambiar el texto. Pues lo ya, sí, pero hay un momento en que ya no lo cambias. No, hay un momento que no. Obvio, yo también. Ya, ahora, cuando ensayábamos el espectáculo que hicimos en el Teatro Circo Price, las trágicas payasas de Shakespeare, eran payasas. Quiero decir, cambiábamos los textos hasta el día antes de la función. Que yo mismo, por ejemplo, al contrario de Pericles, que era Shakespeare, y yo quería ser fiel y leal a la versión que habíamos escrito, yo mismo les decía, bueno, aquí, dile algo más o menos como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Di lo que quieras. Y me iba para otro lado. Pero hay un momento en que eso queda fijo. Sí, pero si tú, por ejemplo, sobre todo cuando es un teatro más, ¿cómo decirlo? Más, en la interpretación más realista, si haces textos como Tennessee Williams, Arthur Miller, teatro más realista, hay muchas veces que se te permite meter términos o decir, nombre, no, las cosas que no están escritas, ¿no? Llamar al otro, pero Williams, ¿cómo? ¿Sabes?
ciertas cosas que te ayudan a naturalizarlo y también te ayudan en ese proceso de hacer lo propio. Claro. El problema es cuando es Lorca, Valle Inclán, Calderón, Lope, y no puedes, tienes que decir lo que está escrito, claro. ¿no? Sí, sí. Además, pero a mí me gusta lo otro también, ¿eh? A mí me encanta cuando de repente dice, no, el texto es lo que está escrito o parecido. Cuando Genial. hicimos Tartufo, que la versión era muy buena y era de Mauro Arminio, me acuerdo que Mauro era muy exigente con sus palabras. Hombre, los autores suelen ser, ¿no? Sí, bueno, esto era Molière, pero él había hecho la traducción y la versión de acuerdo a, bueno, a mis propuestas, a las cosas que yo quería y a cómo era el elenco y tal. Pero él, una de las cosas que decía es que él había estado con los codos, gastándose los codos, eligiendo la palabra adecuada en la traducción. Era muy exigente, por supuesto a mí él me dejaba tener la última palabra. Bueno, espera, me piden que les pida que os apuntéis a nuestra newsletter www.hernangenet.com y ahí te apuntas a la newsletter y bueno, y van a recibir información de los cursos que hacemos, las próximas charlas y tal. Este fin de semana empieza el curso online de laboratorio, no es un curso, es un laboratorio de creación e investigación para aquellos que tienen por ahí números, obras de teatro que están inventando o están creando pero necesitan una ayuda, una cosa de fuera, un tercer ojo. Bueno, ese es un curso que me gusta mucho y que bueno, a ese se pueden apuntar. Luego me dicen que digas en qué obra estás ahora actuando. Estoy como actor en una obra que se llama El peligro de las buenas compañías, que es una comedia de Javier Gomá, escrita por Javier Gomá, un filósofo que se ha metido al teatro, cosa que es muy bueno. Yo cuanto más gente se mete al teatro, mejor. Y si es un filósofo tan ilustrado y tan reconocido como Javier, pues estupendo. Me encanta que... Sí, la obra está muy bien. La dirigió Juan Carlos Rubio, hemos estado en Madrid en el Reina Victoria, ahora estamos de gira. Fernando Cayo, Carmen Conesa, Miriam Montilla y yo, dirigidos por Juan Carlos Rubio. Y este fin de semana, 20, 21 y 22 de mayo, estamos en Valladolid. 28 de mayo estamos en Donosti. Luego en verano se para un poco y viene ya para otoño. Qué suerte tener bolos. Y luego voy a dirigir un clásico, mi primer auto sacramental, El Hospital de los Locos, de José de Valdivielso, con la Fundación Siglo de Oro, que lo dirigiré este verano. Qué bueno, sí, eso me y eso me pone también muy nervioso, es la primera vez que hago un auto sacramental, y eso lo lees y dices tú, ¿qué sentido tiene hacer esto ahora? Tú te pondrías muy nervioso. No, sí, yo hice uno y me salió fatal. Pues estamos ahí trabajando, empiezan los ensayos ahí para el verano y tal. Yo hice, hay una obra de Calderón que se llama La Aurora en Copacabana, que narra un episodio de la conquista de América, bastante fascistoide, bueno, propia de la visión europea de la época. Bien, y el último acto es un auto sacramental. Y yo monté ese último acto y me salió fatal. La gente ahora me dice, era muy interesante, era muy bueno. Esto fue en el año 92, con el asunto del cuarto centenario de la conquista de América. Pero no, fue de las peores cosas que he hecho en mi vida. Y la última pregunta. ¿Qué hay otra? No, ahí hay otra. Y dice, ¿y la música que nace del estudio del texto? No sé cómo la interpretarás. Sí, ¿qué? No sé, ¿qué? Y la música que nace del estudio del texto, pues es muy importante. No sé qué decir. Sí. Así está. Sí, es bueno, decir, hay una musicalidad, ¿no? También y una resonancia, ¿no? Sí, yo, evidentemente, es que no sé muy bien a qué se refiere. No sé. Yo creo que el hablar, y el hablar artístico, o sea, por mucho que en el habla, en el escenario tenga que ser verosímil, tenga que ser lo más de verdad, siempre va a haber una brecha entre la manera de hablar en la vida
y el modo de habla artístico, siempre. Sí. Va a haber una brecha, Por suerte. yo creo, claro. Porque es que si no, ya para qué habría teatro, ¿no? Claro. Por Sí. mucho que uno diga, "Ah, dilo desde ti", estas No cosas importa. que tal, siempre va a haber un cambio, ¿no? Sí. Un gap entre una manera de habla artística y una manera de habla cotidiana. No, incluso... Y en la manera de habla artística tiene que tener musicalidad. Pero es que el habla cotidiana también tiene una musicalidad. La musicalidad brota o sale de tal y como está construido el texto, el lenguaje, ¿no? Sí. En la musicalidad influye en muchas cosas. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que dice, el verso es ritmo. Y yo creo que no, o sea, eso es quedarse corto. Claro. Porque ritmo es una parte de la música. Claro. ¿Sabes? El verso es una propuesta de musicalidad de la palabra. Claro. El ritmo es una cosa más, pero hay más aspectos también que hay que tener en Sí, cuenta. o casi puede ser una consecuencia de la musicalidad de la palabra. Quiero decir, para mí el ritmo es la combinación entre sonidos y silencios. Sí. Y entonces, cuando empiezas a trabajar con la palabra, empiezas, bueno, a crear ritmos, a descubrir ritmos, por eso digo, a lo mejor es una consecuencia. A veces se utiliza ritmo como música, como musicalidad. No como Ya, música, también. sino como musicalidad. Pero Sí. para mí el verso es una propuesta musical, una propuesta de musicalidad con el lenguaje. El verso en realidad es una organización del lenguaje que persigue una musicalidad del mismo. ¿Cómo? El verso, si tuviera que definir, si alguien me preguntara qué es verso, yo lo definiría como el verso es una organización del lenguaje que persigue una musicalidad de Ya. ese lenguaje. Ujú. El verso del siglo de oro por medio de unos recursos muy claros, ¿no? Ya. Muy precisos. Pero también hay recursos para esa musicalidad propias del teatro en prosa. O sea, del Claro. teatro en prosa, Sí, sí, no, sí. perdón, del lenguaje en prosa. Sí, sí, sí. O sea, el Valle Inclán es prosa, pero tiene musicalidad. Tal cual. Y hay algunos recursos de musicalidad del lenguaje que es propio Sí, sí. de la prosa, del verso, de todo, que es propios del lenguaje. Sí, incluso Lo que dentro pasa es que de- el verso tiene alguno más, algún recurso más, Claro. que es que cada verso tiene el mismo número de sílabas, las rimas, la y te agrupación de obliga los- también a una estructura. Claro, tiene una estructura más... No, bueno, y Shakespeare que mezclaba las dos cosas, incluso hay obras buenas, Shakespeare, en las que cada personaje tiene una forma particular de expresarse y una musicalidad propia dentro de una obra que tiene la suya propia. ¿Dónde se puede ver más info sobre el curso de escritura de teatro? Ana Fernández. Ah, y Ana Fernández dice, os abrazo desde el último acto de Bernarda. Ana, que está haciendo la casa de Bernarda Alba en el Teatro En Español, se ve que en el último acto se aburre y mira Instagram, porque no lo puedo creer, Ana. ¡Ana! Bueno, mua. Vale, ver más info sobre el curso de escritura de teatro. Si se refiere a míos, que son cursos de dramaturgia y dramaturgia del clown, ahora mismo no hay ninguno programado, pero si te apuntas en la newsletter vas a recibir la información de cuando se hagan. Este laboratorio del que hablaba de creación tiene inevitablemente apuntes de dramaturgia. Pero bueno, es para gente que ya tiene algo, o tiene una idea en la cabeza y no sabe cómo llevarla adelante, o tiene algo medio construido, o empezó a hacer un número de clown, de circo, de lo que fuere, pero le falta, o tiene una idea para un monólogo y lo empezó a ensayar, pero le falta, es para esto. Y vale, creo que con el beso a Ana nos podemos despedir. Y... Está respondiendo. ¿Quién? Dice, Ana. los veo desde el camerino, nunca desde el escenario. Ah, bueno, era lo único que faltaba. Me voy ya, muchos besos. Qué bueno. Chao, buena función. Oye,